Los golpes contra la puerta de metal sonaban como disparos. Mi hija lloraba al otro lado de la línea, apenas respirando. Estaba encerrada en el baño de una gasolinera vieja en la carretera 35, mientras él intentaba derribar la puerta. Al otro lado de esa puerta, Vicente gritaba su nombre. Su voz sonaba distorsionada por la furia, exigiendo que abriera, diciendo que todo era culpa de ella. No dije nada para calmarla, porque las palabras amables no detienen a los monstruos. Solo le dije que se alejara de la puerta, que me esperara. Colgué el teléfono y tomé las llaves de mi camioneta de la mesa de la cocina. La lluvia caía pesada sobre el techo de lámina de mi porche, un sonido constante que normalmente me traía paz. Mi rodilla derecha palpitaba con ese dolor sordo y profundo que me dejó el servicio activo hace muchos años. Pero esta noche, el dolor no importaba. Salí a la tormenta y encendí mi vieja Toyota Tacoma. El motor rugió en la oscuridad del sur de Texas, rompiendo el silencio de la madrugada. A la mañana siguiente, el sol salió con fuerza, quemando la humedad del suelo y levantando un vapor espeso. El olor a mezquite mojado y tierra fresca llenaba el aire de nuestro vecindario. Mi hermano Héctor llegó en su camioneta antes de las 8 de la mañana. Traía una hielera grande con barbacoa y tacos, su forma habitual de decir que estaba presente, pero esta vez, su rostro curtido no tenía la sonrisa bromista de siempre. Sus articulaciones le dolían por los 40 años trabajando como mecánico, pero caminaba hacia el porche con un propósito claro y duro. Detrás de él llegó Gloria, mi vecina de enfrente. Gloria trabajó 30 años como despachadora del 911 en el condado. Es una mujer bajita, mandona, que lo ve todo desde su ventana y a la que no se le escapa absolutamente nada. Nos sentamos los tres en el porche, bajo la luz apagada por la claridad del día, y trazamos el plan. Héctor sacó 4 cajas negras de la parte trasera de su camioneta. Eran cámaras de seguridad de alta definición, equipo de grado comercial con visión nocturna y grabación continua en discos duros encriptados. Pasamos todo el sábado instalándolas en silencio. Cubrimos el camino de grava, el patio trasero, un lateral de la casa, y pusimos el último lente apuntando directamente a los escalones del porche. Gloria, por su parte, organizó a los vecinos de la calle. En nuestra comunidad, la familia no es solo la sangre que corre por tus venas. La familia es la calle entera, la gente con la que has compartido comida y tragedias durante décadas. Cada camioneta vieja estacionada, cada señora regando sus plantas en la acera, se convirtió en un par de ojos vigilando mi casa. Susana observaba todo este movimiento desde la ventana de la sala. Por primera vez en muchos meses, vi que sus hombros se relajaban un poco, sintiendo el peso del escudo que estábamos levantando a su alrededor. Pero yo sabía que Vicente no iba a rendirse tan fácil. Los cobardes narcisistas no soportan perder el control sobre sus víctimas. Esa misma noche, a las 2 de la mañana, los perros de Gloria empezaron a ladrar al otro lado de la calle. No encendí las luces de la casa. Me quedé en la oscuridad total de la sala, sentado frente a los monitores que Héctor había instalado en mi escritorio. Una figura encapuchada caminó por el borde de mi propiedad, evitando cuidadosamente el camino principal de grava para no hacer ruido. Llegó hasta los escalones de madera del porche, dejó algo pequeño en el suelo y desapareció corriendo hacia la noche. Salí con sigilo, abriendo la puerta sin hacer ruido, con una linterna pesada en una mano. Sobre la madera húmeda del escalón había una pequeña caja de terciopelo negro. La abrí con cuidado. Adentro estaba el collar de graduación de Susana, el que su madre le regaló antes de morir. La cadena de oro estaba rota, cortada limpiamente por la mitad con unas pinzas. Era un mensaje claro, una amenaza silenciosa. Quería decirle a mi hija que él podía llegar hasta nosotros cuando quisiera, que ninguna puerta cerrada la iba a proteger. Sonreí en la oscuridad del porche. El muy idiota estaba tan concentrado en ser intimidante, que no se había dado cuenta de la cámara oculta en la viga superior del techo. Teníamos su rostro grabado en alta definición, mirando directamente hacia la lente cuando se agachó. Pero no iba a llamar a la policía todavía. Un simple arresto por allanamiento de morada o vandalismo era muy poco para lo que yo tenía planeado. Él pagaría una fianza en 2 horas y volvería a las calles para seguir acosándola. Yo no quería darle una advertencia. Yo quería desmantelar su vida entera, pieza por pieza, hasta que no quedara nada de su falsa reputación. El lunes por la mañana,
Me senté en mi escritorio con una taza grande de café negro. Abrí mi vieja computadora y empecé a buscar en las sombras. Los hombres como Vicente siempre tienen un patrón de comportamiento. No nacen siendo monstruos calculadores de la noche a la mañana. Siempre dejan un rastro de mujeres destruidas a su paso, historias enterradas bajo amenazas y vergüenza. Utilicé mis viejos contactos en el juzgado y busqué en los registros públicos de varios condados del sur de Texas. Revisé demandas civiles, reportes policiales archivados, órdenes de restricción vencidas y cambios de dirección repentinos. Me tomó 3 días de lectura constante, pero finalmente encontré un nombre: Isabel. Había estado casada con Vicente hace 5 años, en una ciudad a 2 horas de aquí. El divorcio fue un infierno absoluto de acusaciones cruzadas, donde él logró quitarle la casa, los ahorros y su reputación. Conseguí su número de teléfono actual y la llamé esa misma tarde. Al principio, ella no quería hablar conmigo. Su voz sonaba cansada, rota, llena de esa misma desconfianza profunda que yo veía todos los días en los ojos de mi hija. Le dije que no la estaba llamando para desenterrar el pasado por curiosidad, sino para evitar que el presente terminara en una tragedia irreparable. Después de un largo silencio, aceptó verme en un restaurante pequeño y viejo cerca de la autopista 10. Llegué media hora temprano, me senté en una cabina del fondo y pedí 2 cafés. Isabel entró al restaurante mirando por encima de su hombro, como si esperara ser atacada en cualquier momento. Tenía unos 40 años, vestía de forma sencilla, pero sus ojos cargaban el peso de 100 años de agotamiento. Se sentó frente a mí, sin quitarse el abrigo, y envolvió sus manos temblorosas alrededor de la taza caliente. Le mostré una fotografía reciente de Vicente y le conté exactamente lo que le estaba haciendo a Susana. Isabel cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un suspiro tembloroso que sonó como un lamento. Me dijo que era exactamente el mismo manual de operaciones, paso por paso, palabra por palabra. Primero el encanto excesivo, los regalos caros, la atención asfixiante que parecía amor. Luego, el aislamiento sutil, criticando a su familia, alejándola de sus amistades. Después, el control absoluto del dinero, obligándola a justificar cada centavo que gastaba. Y finalmente, la campaña de difamación pública. Me explicó con lágrimas en los ojos cómo Vicente grababa sus discusiones en secreto, pero él solo guardaba las partes donde ella, llevada al límite de la desesperación, gritaba por la frustración. Luego, él le mostraba esos audios editados a los amigos y familiares de ella, haciéndose la víctima perfecta. Decía que ella estaba inestable, que era violenta, que necesitaba ayuda psiquiátrica urgente. Isabel perdió su trabajo en un banco y a la mayoría de sus amigos por esas mentiras meticulosamente construidas. Le pregunté, mirándola a los ojos, si estaría dispuesta a testificar en un tribunal si llegábamos a ese punto. Me miró con un terror genuino. Dijo que Vicente era demasiado inteligente, que siempre sabía cómo voltear las cosas a su favor y hacer que los demás parecieran los locos. Le respondí que Vicente nunca había jugado este juego contra alguien que tuviera más paciencia y más recursos que él. Le prometí por la memoria de mi esposa que si ella daba un paso al frente, yo me aseguraría personalmente de que él no pudiera volver a lastimar a ninguna mujer. Isabel miró su café por un largo minuto, y finalmente, asintió lentamente. Teníamos la pieza clave del rompecabezas. Ahora solo necesitaba que Vicente cometiera un error fatal, un error público y documentado. El error llegó el jueves por la tarde, justo cuando el cielo empezaba a nublarse otra vez. Susana estaba sentada en la sala, calificando exámenes de sus alumnos de primaria con un bolígrafo rojo. Su teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Era un video enviado desde un número oculto, sin ningún texto adjunto. Me llamó con la voz quebrada, retrocediendo en el sofá como si el teléfono fuera a morderla. Me acerqué rápido y miré la pantalla iluminada. El video mostraba a Susana caminando por el estacionamiento de su escuela esa misma mañana, cargando sus carpetas. Estaba grabado desde el interior de un auto, estacionado al otro lado de la calle, con el cristal a medio bajar. Era terrorismo psicológico puro y duro. Quería que ella supiera que la estaba vigilando, que no estaba segura en su trabajo, ni en la calle, ni en ningún lado. Susana me miró con lágrimas en los ojos, temblando de pies a cabeza, preguntándome cuándo iba a terminar esta pesadilla. Le puse una mano pesada y cálida en el hombro, y le dije que terminaba hoy mismo. Tomé mi teléfono y llamé a Leticia, la directora de la escuela primaria.
Leticia es una mujer estricta, de la vieja escuela, de esas que protegen a sus maestras como si fueran sus propias hijas. Le expliqué la situación sin rodeos, y le pedí que revisara las cámaras de seguridad del estacionamiento frontal de esa mañana. Quería las placas exactas del auto oscuro que estuvo estacionado frente a la escuela a las 7:30. Leticia no hizo preguntas innecesarias. Me dijo que me enviaría las fotografías de seguridad en menos de una hora. Luego, tomé el teléfono de Susana de la mesa. Desbloqueé la pantalla y busqué el número real de Vicente. Le envié un mensaje corto, directo y calculado. Le dije que viniera a mi casa a las 8 de la noche en punto para arreglar las cosas como hombres civilizados. Le escribí que Susana estaba lista para hablar con él, pero que tenía que ser en mi porche, bajo mis reglas. Sabía exactamente cómo iba a reaccionar su mente enferma. Su ego narcisista no le permitiría rechazar una invitación que sonaba a rendición. Pensaría que yo me había dado por vencido, que el viejo por fin había entendido quién mandaba en esta relación. Le dije a Susana que se quedara adentro de la casa, en el pasillo, lejos de todas las ventanas. Llamé a Gloria y le dije que activara todas las cámaras al máximo de resolución y preparara los discos duros para grabar. Finalmente, llamé al oficial Diego. Diego es un policía local joven pero con buena cabeza, un hombre que está harto de ver cómo los abusadores domésticos se salen con la suya por falta de pruebas. Le dije que a las 8:15 iba a tener a un acosador peligroso en mi propiedad y que necesitaba que estuviera cerca. Diego me prometió que estacionaría su patrulla a 2 cuadras de distancia, con las luces apagadas, esperando mi señal. Salí al porche. El aire estaba pesado, húmedo, anunciando otra tormenta eléctrica en el horizonte. Me senté en mi mecedora de madera, justo debajo de la luz amarilla de rosa. Puse mi taza de café sobre la mesa pequeña a mi lado. Acomodé mi pierna mala, respiré profundo y esperé en silencio. A las 8 en punto, un auto sedán negro y brillante se estacionó frente a mi casa. Las llantas aplastaron la grava del camino con arrogancia. La puerta del conductor se abrió y Vicente bajó del auto, ajustándose el cuello de la camisa. Llevaba una chaqueta de cuero cara y esa maldita sonrisa de superioridad clavada en el rostro. Pero noté un detalle crucial de inmediato. Tenía su teléfono celular en la mano derecha, levantado a la altura de su pecho. La pequeña luz roja de la pantalla indicaba claramente que estaba grabando. Estaba transmitiendo en vivo para sus redes sociales. Quería documentar su gran victoria, mostrarle a todos sus seguidores cómo el padre de su novia le rogaba que la perdonara y la aceptara de vuelta. Caminó por el sendero de piedra hacia el porche, hablando a la cámara de su teléfono con un tono suave, triste y victimista. Decía a su audiencia que venía en son de paz, que solo quería rescatar a la mujer que amaba de una familia tóxica y controladora. Se detuvo al pie de los escalones de madera. Me miró desde abajo, esperando que yo me levantara, que le reclamara, o que empezara a gritar como un loco. No me moví ni un centímetro. Tomé un sorbo lento de mi café, y lo miré desde arriba en absoluto silencio. Ese silencio pesado lo descolocó por un segundo, haciéndolo parpadear, pero rápidamente recuperó su papel de actor principal. Empezó a hablar en voz alta, casi gritando para que el micrófono captara todo, diciendo que yo lo había amenazado de muerte por teléfono. Decía que él temía por su vida, pero que el amor verdadero lo obligaba a estar ahí, enfrentando el peligro por Susana. Era una actuación repugnante, digna de un premio. Intentaba provocarme con cada palabra. Quería que yo perdiera los estribos, que lo insultara con groserías, o que intentara golpearlo frente a su audiencia en vivo. Quería la prueba perfecta en video de que yo era el viejo desquiciado y violento que él describía en sus mentiras. Dejé la taza de cerámica en la mesa con un golpe seco. Le dije, con una voz tan tranquila y baja que apenas se escuchaba sobre el viento, que estaba invadiendo propiedad privada y que debía irse. Vicente soltó una carcajada seca y burlona. Dio un paso hacia arriba, invadiendo deliberadamente el primer escalón de mi porche. En ese preciso momento, las luces rojas y azules iluminaron toda la calle, rebotando contra las ventanas de las casas vecinas. La patrulla del oficial Diego dobló la esquina a toda velocidad y se detuvo bruscamente justo detrás del auto de Vicente, bloqueando su salida. Diego bajó de la patrulla con la mano descansando sobre su cinturón de servicio, caminando con paso firme y profesional hacia nosotros. Vicente no se asustó en lo más mínimo. Al contrario, su sonrisa se hizo aún más ancha,
mostrando los dientes. Se giró hacia el oficial de policía, con una expresión de alivio fingido y exagerado. Le dijo a Diego en voz alta que agradecía a Dios que estuviera ahí. Vicente afirmó con voz temblorosa que yo lo había atraído a una trampa mortal y que temía seriamente por su seguridad física. Diego se detuvo a un par de metros, lo miró con escepticismo profesional y le pidió con voz firme que bajara el teléfono celular. Vicente obedeció a medias, bajando la mano, pero no dejó de sonreír con esa arrogancia enfermiza. Con un movimiento rápido de su pulgar, minimizó la cámara sin apagarla y abrió una aplicación de audio en su celular. Le dijo al oficial, con tono triunfante, que tenía pruebas irrefutables de mis amenazas de muerte. Vicente le entregó el teléfono a Diego y presionó el botón de reproducir frente a él. De la pequeña bocina del aparato salió una grabación de audio nítida. Era mi voz, sin lugar a dudas. Se escuchaba claramente cómo yo decía que iba a romperle los huesos y a enterrarlo en el desierto si volvía a acercarse a mi hija. El audio sonaba violento, desquiciado, lleno de odio y completamente real. Diego levantó la vista del teléfono lentamente y me miró. Con el ceño fruncido y la mano aún cerca de su arma de cargo. Vicente se cruzó de brazos, inflando el pecho bajo su chaqueta de cuero. Me miró con una arrogancia absoluta, convencido hasta la médula de que había ganado la partida final. Estaba seguro de que en unos pocos minutos, yo estaría esposado en la parte trasera de la patrulla, humillado frente a todo el vecindario. Sonrió de oreja a oreja, creyendo que había dado el jaque mate perfecto contra un viejo ignorante. El silencio en el porche era tan denso que se podía escuchar el zumbido de los mosquitos alrededor de la luz amarilla. No moví ni un solo músculo. Diego me miraba fijamente, esperando una reacción, una excusa, un grito de desesperación. Los hombres culpables siempre intentan llenar el silencio con palabras inútiles, pero yo me quedé sentado en mi mecedora, con las manos descansando sobre mis rodillas. Miré a Vicente a los ojos y dejé que su sonrisa arrogante flotara en el aire pesado de la noche. Diego dio un paso hacia los escalones. Su voz era profesional, pero tenía un filo de advertencia cuando me preguntó si tenía algo que decir sobre esa grabación. Lentamente, levanté mi mano derecha y le hice una pequeña seña hacia la puerta principal de mi casa. La puerta de madera crujió al abrirse. Gloria salió de las sombras del pasillo. Llevaba una tableta electrónica en las manos, conectada directamente a los discos duros que mi hermano Héctor había instalado en el techo. Caminó con paso firme hasta quedar al lado del oficial Diego. No miró a Vicente, ni siquiera le prestó atención. Gloria le dijo a Diego que en este vecindario no nos basamos en audios cortados con aplicaciones baratas de teléfono. Le dijo que nosotros preferimos la película completa. Con un toque de su dedo en la pantalla, Gloria reprodujo el archivo de video de la cámara de seguridad número 2, la que estaba escondida en la viga superior del porche. El sonido de la tableta era fuerte y claro. Primero, se escuchó la voz de Vicente, pero no era la voz de víctima que acababa de fingir. Era su verdadera voz, fría, venenosa y llena de odio. En la grabación original, Vicente me decía que iba a destruir la vida de mi hija, que iba a hacer que la despidieran de la escuela, y que la dejaría tan rota que terminaría quitándose la vida. Luego, se escuchó mi respuesta. Yo no le había dicho que iba a romperle los huesos. Mi voz en el video decía claramente que si él creía que podía venir a mi casa a amenazar a mi familia, estaba muy equivocado. Le dije que yo era un hombre de ley, y que la ley se iba a encargar de enterrarlo en una celda de la que nunca iba a salir. Vicente había tomado fragmentos de otras conversaciones, palabras sueltas de llamadas telefónicas anteriores, y las había cosido para fabricar una amenaza de muerte. Era un trabajo de edición digital bastante decente, pero inútil contra un disco duro encriptado que grababa en tiempo real. La sonrisa de Vicente desapareció de su rostro como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su piel se volvió de un color gris cenizo bajo la luz de la calle. Dio un paso torpe hacia atrás, tropezando con la grava del camino. Intentó balbucear una excusa, diciendo que ese video era falso, que nosotros lo habíamos alterado. Pero Diego ya no lo estaba mirando con duda. El oficial sacó una pequeña libreta de su bolsillo y miró a Vicente con un desprecio absoluto. Falsificar evidencia, para incriminar a un ciudadano, y presentarla ante un oficial de policía, no es una simple mentira. Es un delito grave en el estado de Texas. Antes de que Vicente pudiera inventar otra historia, unas luces altas iluminaron la calle.
Un automóvil sedán de color gris se estacionó justo detrás de la patrulla de Diego. La puerta se abrió y bajó Leticia, la directora de la escuela primaria donde trabaja mi hija. Llevaba un sobremanila grueso apretado contra su pecho. Caminó hacia nosotros con la espalda recta, ignorando la lluvia fina que empezaba a caer. Se detuvo frente al oficial Diego y le entregó el sobre sin dudarlo un segundo. Leticia le explicó que adentro había 30 fotografías impresas de las cámaras de seguridad del distrito escolar. Las imágenes mostraban el auto de Vicente estacionado frente a la escuela de Susana durante las últimas 2 semanas. Mostraban cómo él la seguía hasta su auto, cómo se escondía detrás de los árboles del estacionamiento, acechándola día tras día. Leticia dijo con voz firme que ese hombre era un peligro para su personal, y que la escuela ya había iniciado los trámites para una orden de restricción institucional. 2. Critical Override. YouTube Storytelling Voiceover Script. Optimized for AITTS. Is less than calculated dialect or variant. Tex, Mex, Mexican Spanish is greater than, is less than calculated. Country, context, South Texas, USA, is greater than. A la mañana siguiente, el sol salió con fuerza, quemando la humedad del suelo y levantando un vapor espeso. El olor a mezquite mojado y tierra fresca llenaba el aire de nuestro vecindario. Mi hermano Héctor llegó en su camioneta antes de las 8 de la mañana. Traía una hielera grande con barbacoa y tacos, su forma habitual de decir que estaba presente. Pero esta vez, su rostro curtido no tenía la sonrisa bromista de siempre. Sus articulaciones le dolían por los 40 años trabajando como mecánico, pero caminaba hacia el porche con un propósito claro y duro. Detrás de él llegó Gloria, mi vecina de enfrente. Gloria trabajó 30 años como despachadora del 911 en el condado. Es una mujer bajita, mandona, que lo ve todo desde su ventana y a la que no se le escapa absolutamente nada. Nos sentamos los tres en el porche, bajo la luz apagada por la claridad del día, y trazamos el plan. Héctor sacó 4 cajas negras de la parte trasera de su camioneta. Eran cámaras de seguridad de alta definición, equipo de grado comercial con visión nocturna y grabación continua en discos duros encriptados. Pasamos todo el sábado instalándolas en silencio. Cubrimos el camino de grava, el patio trasero, un lateral de la casa, y pusimos el último lente apuntando directamente a los escalones del porche. Gloria, por su parte, organizó a los vecinos de la calle. En nuestra comunidad, la familia no es solo la sangre que corre por tus venas. La familia es la calle entera, la gente con la que has compartido comida y tragedias durante décadas. Cada camioneta vieja estacionada, cada señora regando sus plantas en la acera, se convirtió en un par de ojos vigilando mi casa. Susana observaba todo este movimiento desde la ventana de la sala. Por primera vez en muchos meses, vi que sus hombros se relajaban un poco, sintiendo el peso del escudo que estábamos levantando a su alrededor. Pero yo sabía que Vicente no iba a rendirse tan fácil. Los cobardes narcisistas no soportan perder el control sobre sus víctimas. Esa misma noche, a las 2 de la mañana, los perros de Gloria empezaron a ladrar al otro lado de la calle. No encendí las luces de la casa. Me quedé en la oscuridad total de la sala, sentado frente a los monitores que Héctor había instalado en mi escritorio. Una figura encapuchada caminó por el borde de mi propiedad, evitando cuidadosamente el camino principal de grava para no hacer ruido. Llegó hasta los escalones de madera del porche, dejó algo pequeño en el suelo y desapareció corriendo hacia la noche. Salí con sigilo, abriendo la puerta sin hacer ruido, con una linterna pesada en una mano. Sobre la madera húmeda del escalón había una pequeña caja de terciopelo negro. La abrí con cuidado. Adentro estaba el collar de graduación de Susana, el que su madre le regaló antes de morir. La cadena de oro estaba rota, cortada limpiamente por la mitad, con unas pinzas. Era un mensaje claro, una amenaza silenciosa. Quería decirle a mi hija que él podía llegar hasta nosotros cuando quisiera, que ninguna puerta cerrada la iba a proteger. Sonreí en la oscuridad del porche. El muy idiota estaba tan concentrado en ser intimidante que no se había dado cuenta de la cámara oculta en la viga superior del techo. Teníamos su rostro grabado en alta definición, mirando directamente hacia la lente cuando se agachó. Pero no iba a llamar a la policía todavía. Un simple arresto por allanamiento de morada o vandalismo era muy poco para lo que yo tenía planeado. Él pagaría una fianza en 2 horas y volvería a las calles para seguir acosándola. Yo no quería darle una advertencia.
Yo quería desmantelar su vida entera, pieza por pieza, hasta que no quedara nada de su falsa reputación. El lunes por la mañana, me senté en mi escritorio con una taza grande de café negro. Abrí mi vieja computadora y empecé a buscar en las sombras. Los hombres como Vicente siempre tienen un patrón de comportamiento. No nacen siendo monstruos calculadores de la noche a la mañana. Siempre dejan un rastro de mujeres destruidas a su paso, historias enterradas bajo amenazas y vergüenza. Utilicé mis viejos contactos en el juzgado y busqué en los registros públicos de varios condados del sur de Texas. Revisé demandas civiles, reportes policiales archivados, órdenes de restricción vencidas y cambios de dirección repentinos. Me tomó 3 días de lectura constante, pero finalmente encontré un nombre: Isabel. Había estado casada con Vicente hace 5 años, en una ciudad a 2 horas de aquí. El divorcio fue un infierno absoluto de acusaciones cruzadas, donde él logró quitarle la casa, los ahorros y su reputación. Conseguí su número de teléfono actual y la llamé esa misma tarde. Al principio, ella no quería hablar conmigo. Su voz sonaba cansada, rota, llena de esa misma desconfianza profunda que yo veía todos los días en los ojos de mi hija. Le dije que no la estaba llamando para desenterrar el pasado por curiosidad, sino para evitar que el presente terminara en una tragedia irreparable. Después de un largo silencio, aceptó verme en un restaurante pequeño y viejo cerca de la autopista 10. Llegué media hora temprano. Me senté en una cabina del fondo y pedí 2 cafés. Isabel entró al restaurante mirando por encima de su hombro, como si esperara ser atacada en cualquier momento. Tenía unos 40 años. Vestía de forma sencilla, pero sus ojos cargaban el peso de 100 años de agotamiento. Se sentó frente a mí, sin quitarse el abrigo, y envolvió sus manos temblorosas alrededor de la taza caliente. Le mostré una fotografía reciente de Vicente, y le conté exactamente lo que le estaba haciendo a Susana. Isabel cerró los ojos con fuerza, y dejó escapar un suspiro tembloroso que sonó como un lamento. Me dijo que era exactamente el mismo manual de operaciones, paso por paso, palabra por palabra. Primero, el encanto excesivo, los regalos caros, la atención asfixiante que parecía amor. Luego, el aislamiento sutil, criticando a su familia, alejándola de sus amistades. Después, el control absoluto del dinero, obligándola a justificar cada centavo que gastaba. Y finalmente, la campaña de difamación pública. Me explicó con lágrimas en los ojos cómo Vicente grababa sus discusiones en secreto, pero él solo guardaba las partes donde ella, llevada al límite de la desesperación, gritaba por la frustración. Luego, él le mostraba esos audios editados a los amigos y familiares de ella, haciéndose la víctima perfecta. Decía que ella estaba inestable, que era violenta, que necesitaba ayuda psiquiátrica urgente. Isabel perdió su trabajo en un banco, y a la mayoría de sus amigos por esas mentiras meticulosamente construidas. Le pregunté, mirándola a los ojos, si estaría dispuesta a testificar en un tribunal si llegábamos a ese punto. Me miró con un terror genuino. Dijo que Vicente era demasiado inteligente, que siempre sabía cómo voltear las cosas a su favor y hacer que los demás parecieran los locos. Le respondí que Vicente nunca había jugado este juego contra alguien que tuviera más paciencia y más recursos que él. Le prometí por la memoria de mi esposa, que si ella daba un paso al frente, yo me aseguraría personalmente de que él no pudiera volver a lastimar a ninguna mujer. Isabel miró su café por un largo minuto, y finalmente, asintió lentamente. Teníamos la pieza clave del rompecabezas. Ahora solo necesitaba que Vicente cometiera un error fatal, un error público y documentado. El error llegó el jueves por la tarde, justo cuando el cielo empezaba a nublarse otra vez. Susana estaba sentada en la sala, calificando exámenes de sus alumnos de primaria con un bolígrafo rojo. Su teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Era un video enviado desde un número oculto, sin ningún texto adjunto. Me llamó con la voz quebrada, retrocediendo en el sofá, como si el teléfono fuera a morderla. Me acerqué rápido y miré la pantalla iluminada. El video mostraba a Susana caminando por el estacionamiento de su escuela esa misma mañana, cargando sus carpetas. Estaba grabado desde el interior de un auto estacionado al otro lado de la calle, con el cristal a medio bajar. Era terrorismo psicológico puro y duro. Quería que ella supiera que la estaba vigilando, que no estaba segura en su trabajo, ni en la calle, ni en ningún lado.
Susana me miró con lágrimas en los ojos, temblando de pies a cabeza, preguntándome cuándo iba a terminar esta pesadilla. Le puse una mano pesada y cálida en el hombro, y le dije que terminaba hoy mismo. Tomé mi teléfono y llamé a Leticia, la directora de la escuela primaria. Leticia es una mujer estricta, de la vieja escuela, de esas que protegen a sus maestras como si fueran sus propias hijas. Le expliqué la situación sin rodeos, y le pedí que revisara las cámaras de seguridad del estacionamiento frontal de esa mañana. Quería las placas exactas del auto oscuro que estuvo estacionado frente a la escuela a las 7:30. Leticia no hizo preguntas innecesarias. Me dijo que me enviaría las fotografías de seguridad en menos de una hora. Luego, tomé el teléfono de Susana de la mesa. Desbloqueé la pantalla y busqué el número real de Vicente. Le envié un mensaje corto, directo y calculado. Le dije que viniera a mi casa a las 8 de la noche en punto para arreglar las cosas como hombres civilizados. Le escribí que Susana estaba lista para hablar con él, pero que tenía que ser en mi porche, bajo mis reglas. Sabía exactamente cómo iba a reaccionar su mente enferma. Su ego narcisista no le permitiría rechazar una invitación que sonaba a rendición. Pensaría que yo me había dado por vencido, que el viejo por fin había entendido quién mandaba en esta relación. Le dije a Susana que se quedara adentro de la casa, en el pasillo, lejos de todas las ventanas. Llamé a Gloria y le dije que activara todas las cámaras al máximo de resolución y preparara los discos duros para grabar. Finalmente llamé al oficial Diego. Diego es un policía local joven pero con buena cabeza, un hombre que está harto de ver cómo los abusadores domésticos se salen con la suya por falta de pruebas. Le dije que a las 8:15 iba a tener a un acosador peligroso en mi propiedad y que necesitaba que estuviera cerca. Diego me prometió que estacionaría su patrulla a 2 cuadras de distancia, con las luces apagadas, esperando mi señal. Salí al porche. El aire estaba pesado, húmedo, anunciando otra tormenta eléctrica en el horizonte. Me senté en mi mecedora de madera, justo debajo de la luz amarilla de rosa. Puse mi taza de café sobre la mesa pequeña a mi lado. Acomodé mi pierna mala, respiré profundo y esperé en silencio. A las 8 en punto, un auto sedán negro y brillante se estacionó frente a mi casa. Las llantas aplastaron la grava del camino con arrogancia. La puerta del conductor se abrió y Vicente bajó del auto, ajustándose el cuello de la camisa. Llevaba una chaqueta de cuero cara y esa maldita sonrisa de superioridad clavada en el rostro. Pero noté un detalle crucial de inmediato. Tenía su teléfono celular en la mano derecha, levantado a la altura de su pecho. La pequeña luz roja de la pantalla indicaba claramente que estaba grabando. Estaba transmitiendo en vivo para sus redes sociales. Quería documentar su gran victoria. Mostrarle a todos sus seguidores cómo el padre de su novia le rogaba que la perdonara y la aceptara de vuelta. Caminó por el sendero de piedra hacia el porche, hablando a la cámara de su teléfono con un tono suave, triste y victimista. Decía a su audiencia que venía en son de paz, que solo quería rescatar a la mujer que amaba de una familia tóxica y controladora. Se detuvo al pie de los escalones de madera. Me miró desde abajo, esperando que yo me levantara, que le reclamara, o que empezara a gritar como un loco. No me moví ni un centímetro. Tomé un sorbo lento de mi café y lo miré desde arriba en absoluto silencio. Ese silencio pesado lo descolocó por un segundo, haciéndolo parpadear, pero rápidamente recuperó su papel de actor principal. Empezó a hablar en voz alta, casi gritando para que el micrófono captara todo, diciendo que yo lo había amenazado de muerte por teléfono. Decía que él temía por su vida, pero que el amor verdadero lo obligaba a estar ahí, enfrentando el peligro por Susana. Era una actuación repugnante, digna de un premio. Intentaba provocarme con cada palabra. Quería que yo perdiera los estribos, que lo insultara con groserías o que intentara golpearlo frente a su audiencia en vivo. Quería la prueba perfecta en video de que yo era el viejo desquiciado y violento que él describía en sus mentiras. Dejé la taza de cerámica en la mesa con un golpe seco. Le dije, con una voz tan tranquila y baja, que apenas se escuchaba sobre el viento, que estaba invadiendo propiedad privada y que debía irse. Vicente soltó una carcajada seca y burlona. Dio un paso hacia arriba, invadiendo deliberadamente el primer escalón de mi porche. En ese preciso momento, las luces rojas y azules iluminaron toda la calle, rebotando contra las ventanas de las casas vecinas. La patrulla del oficial Diego dobló la esquina a toda velocidad.
y se detuvo bruscamente justo detrás del auto de Vicente, bloqueando su salida. Diego bajó de la patrulla con la mano descansando sobre su cinturón de servicio, caminando con paso firme y profesional hacia nosotros. Vicente no se asustó en lo más mínimo. Al contrario, su sonrisa se hizo aún más ancha, mostrando los dientes. Se giró hacia el oficial de policía, con una expresión de alivio fingido y exagerado. Le dijo a Diego en voz alta que agradecía a Dios que estuviera ahí. Vicente afirmó con voz temblorosa que yo lo había atraído a una trampa mortal y que temía seriamente por su seguridad física. Diego se detuvo a un par de metros, lo miró con escepticismo profesional y le pidió con voz firme que bajara el teléfono celular. Vicente obedeció a medias, bajando la mano, pero no dejó de sonreír con esa arrogancia enfermiza. Con un movimiento rápido de su pulgar, minimizó la cámara sin apagarla y abrió una aplicación de audio en su celular. Le dijo al oficial, con tono triunfante, que tenía pruebas irrefutables de mis amenazas de muerte. Vicente le entregó el teléfono a Diego y presionó el botón de reproducir frente a él. De la pequeña bocina del aparato salió una grabación de audio nítida. Era mi voz, sin lugar a dudas. Se escuchaba claramente cómo yo decía que iba a romperle los huesos y a enterrarlo en el desierto si volvía a acercarse a mi hija. El audio sonaba violento, desquiciado, lleno de odio y completamente real. Diego levantó la vista del teléfono lentamente y me miró, con el ceño fruncido y la mano aún cerca de su arma de cargo. Vicente se cruzó de brazos, inflando el pecho bajo su chaqueta de cuero. Me miró con una arrogancia absoluta, convencido hasta la médula de que había ganado la partida final. Estaba seguro de que en unos pocos minutos yo estaría esposado en la parte trasera de la patrulla, humillado frente a todo el vecindario. Sonrió de oreja a oreja, creyendo que había dado el jaque mate perfecto contra un viejo ignorante. El silencio en el porche era tan denso que se podía escuchar el zumbido de los mosquitos alrededor de la luz amarilla. No moví ni un solo músculo. Diego me miraba fijamente, esperando una reacción, una excusa, un grito de desesperación. Los hombres culpables siempre intentan llenar el silencio con palabras inútiles, pero yo me quedé sentado en mi mecedora, con las manos descansando sobre mis rodillas. Miré a Vicente a los ojos y dejé que su sonrisa arrogante flotara en el aire pesado de la noche. Diego dio un paso hacia los escalones. Su voz era profesional, pero tenía un filo de advertencia cuando me preguntó si tenía algo que decir sobre esa grabación. Lentamente, levanté mi mano derecha y le hice una pequeña seña hacia la puerta principal de mi casa. La puerta de madera crujió al abrirse. Gloria salió de las sombras del pasillo. Llevaba una tableta electrónica en las manos, conectada directamente a los discos duros que mi hermano Héctor había instalado en el techo. Caminó con paso firme hasta quedar al lado del oficial Diego. No miró a Vicente, ni siquiera le prestó atención. Gloria le dijo a Diego que en este vecindario no nos basamos en audios cortados con aplicaciones baratas de teléfono. Le dijo que nosotros preferimos la película completa. Con un toque de su dedo en la pantalla, Gloria reprodujo el archivo de video de la cámara de seguridad número 2. La que estaba escondida en la viga superior del porche. El sonido de la tableta era fuerte y claro. Primero, se escuchó la voz de Vicente, pero no era la voz de víctima que acababa de fingir. Era su verdadera voz, fría, venenosa y llena de odio. En la grabación original, Vicente me decía que iba a destruir la vida de mi hija, que iba a hacer que la despidieran de la escuela, y que la dejaría tan rota que terminaría quitándose la vida. Luego, se escuchó mi respuesta. Yo no le había dicho que iba a romperle los huesos. Mi voz en el video decía claramente que si él creía que podía venir a mi casa a amenazar a mi familia, estaba muy equivocado. Le dije que yo era un hombre de ley, y que la ley se iba a encargar de enterrarlo en una celda de la que nunca iba a salir. Vicente había tomado fragmentos de otras conversaciones, palabras sueltas de llamadas telefónicas anteriores, y las había cosido para fabricar una amenaza de muerte. Era un trabajo de edición digital bastante decente, pero inútil contra un disco duro encriptado que grababa en tiempo real. La sonrisa de Vicente desapareció de su rostro como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su piel se volvió de un color gris cenizo bajo la luz de la calle. Dio un paso torpe hacia atrás, tropezando con la grava del camino. Intentó balbucear una excusa, diciendo que ese video era falso, que nosotros lo habíamos alterado.
pero Diego ya no lo estaba mirando con duda. El oficial sacó una pequeña libreta de su bolsillo y miró a Vicente con un desprecio absoluto. Falsificar evidencia para incriminar a un ciudadano y presentarla ante un oficial de policía no es una simple mentira. Es un delito grave en el estado de Texas. Antes de que Vicente pudiera inventar otra historia, unas luces altas iluminaron la calle. Un automóvil sedán de color gris se estacionó justo detrás de la patrulla de Diego. La puerta se abrió y bajó Leticia, la directora de la escuela primaria donde trabaja mi hija. Llevaba un sobremanila grueso apretado contra su pecho. Caminó hacia nosotros con la espalda recta, ignorando la lluvia fina que empezaba a caer. Se detuvo frente al oficial Diego y le entregó el sobre sin dudarlo un segundo. Leticia le explicó que adentro había 30 fotografías impresas de las cámaras de seguridad del distrito escolar. Las imágenes mostraban el auto de Vicente estacionado frente a la escuela de Susana durante las últimas 2 semanas. Mostraban cómo él la seguía hasta su auto, cómo se escondía detrás de los árboles del estacionamiento, acechándola día tras día. Leticia dijo con voz firme que ese hombre era un peligro para su personal y que la escuela ya había iniciado los trámites para una orden de restricción institucional. Manejé a través de la lluvia torrencial, con los limpiaparabrisas luchando inútilmente contra el agua que inundaba el parabrisas. Mis manos apretaban el volante con una fuerza que hacía crujir mis nudillos. Los golpes contra la puerta metálica sonaban como disparos. Susana lloraba al otro lado del teléfono, encerrada en el baño de una gasolinera, mientras Vicente intentaba entrar. Le pedí que se alejara de la puerta y me esperara. Luego, tomé las llaves de mi camioneta y conduje bajo la tormenta. Llegué 15 minutos después. Vicente golpeaba la puerta con furia, pero al verme cambió de inmediato. Sonrió y fingió que todo era un malentendido. Dijo que Susana sufría otro ataque de ansiedad y que él solo intentaba ayudarla. No respondí. Me acerqué a la puerta y le dije a mi hija que ya estaba allí. Susana salió temblando, con el maquillaje corrido y la mirada baja. La cubrí con mi chaqueta y la llevé hacia la camioneta. Antes de irnos, Vicente se acercó y susurró: «Mañana volverá conmigo. Sin mí, no es nada». Cerré la puerta y lo dejé solo bajo la lluvia. En casa, preparé té para Susana. Entonces, recibió un mensaje de un número desconocido. Los accidentes ocurren todos los días cuando llueve. Las carreteras son peligrosas para los viejos. Susana comenzó a llorar. Me senté frente a ella y le pedí toda la verdad. Durante meses, Vicente había controlado sus cuentas, obligándola a pedir permiso hasta para comprar comida. La había aislado de sus amigas y de nuestra familia. Escondía sus llaves, borraba mensajes y después le decía que estaba perdiendo la memoria. Mi hija, una maestra brillante e independiente, había terminado dudando de su propia cordura. Sentí una rabia profunda, pero mantuve la calma. Fui al pasillo, abrí un viejo baúl y saqué una caja de acero. Dentro estaba mi antigua placa en forma de estrella. Susana siempre creyó que yo había sido un policía de escritorio. Aquella noche le conté la verdad. Durante 25 años fui alguacil de los Estados Unidos. Mi trabajo consistía en rastrear a hombres peligrosos, violentos y manipuladores. Vicente creía que se enfrentaba a un anciano cansado y a una mujer rota. Muy pronto descubriría que había elegido a la familia equivocada.